de La Coruña, cosa que naturalmente saludaremos con gusto. Vamos de nuevo al terreno de juego, Juan Carlos. Sí, con Nurredin Naivet. Buenas tardes, Nurredin. Buenas tardes. Te decía que en la prensa hoy te ponían el once inicial, ¿eh? Después de salir de la lesión, ¿tú esperabas jugar o no? Bueno, la verdad, estar en la lista convocada normalmente es algo positivo. Después de un mes de la lesión, normalmente estoy aquí, siempre es algo positivo para mí. Bueno, tú eres un jugador muy veterano que se las sabe todas, también Donato, y me decía Melo que tal vez para este partido, aunque esté recuperado, todavía no se te podía forzar totalmente. Bueno, la verdad, dos partidos, dos partidos 45 minutos. Todavía no estoy al 100% para jugar un partido entero. ¿Da miedo este Valencia o no? ¿Perdón? Que si da miedo el Valencia. ¿Miedo? Miedo. No lo sé, la verdad no lo sé. Sois dos equipos que lo hacéis muy bien, vosotros estáis mejor fuera de casa, de todas formas. Bueno, la verdad que estamos concentrados para salir para un resultado positivo. Bueno, que haya suerte. Muchas gracias. Gracias la pregunta de Juan Carlos Nieto sobre el miedo a Nurredin Naivet, porque yo creo que hay que empezar a explicarle qué es el miedo. No es un tipo que sea muy miedoso, que se diga, ¿no? Bueno, Nurredin Naivet, que no va a estar hoy en el 11 titular, poco a poco se va recuperando y enseguida contará con él Javier Irureta. Con el que cuenta Rafa Benítez es con Pablo Aimar. Y este es un hombre para contar con él siempre, porque llegó muy joven al fútbol español, pero desde que está no hace más que dar alegrías. ¿Y qué alegrías? Solo vamos a ponerles un ejemplo, lo que hizo en la pasada jornada contra el Villarreal. Hay jugadores que necesitan toda una temporada para dejar tantos detalles de calidad como las que es capaz de dejar Pablo Aimar en apenas 90 minutos, Michael. Es difícil imaginar lo que no tiene. Inclusive yo he visto a este chico marcar goles de cabeza, que raro, pero visión de juego, primer toque, segundo toque, dribbling, pase, gol, tiene absolutamente todo. Y además temple, mide bien. ¿Y qué visión de juego? Mira, eso creo que puede haber marcado su séptimo gol, ¿no? Pero lo falló, pero el pase extraordinario. Ya está esperando un poco de apoyo, que no viene, pues busca su disparo con la pierna izquierda, no me halla, también es cierto. Luego coge el balón en su zona preferida, ir atacando, percutiendo y llegando. Es un portento este chaval que además tiene una especial habilidad, Michael, para dominar esos partidos que son importantes, ¿no? En saber cuándo su equipo lo necesita. Y va con la cabeza alta, mirando, no está mirando siempre el balón, es que levanta la cabeza para estar consciente de las cosas que suceden a su alrededor, ¿no? Para servir balones a sus compañeros. Bueno, pues parece que la sangre de los Aimar continúa, porque le vamos a dar una sorpresa a este hombre, Pablo Aimar, pero tiene un hermano que tiene 21 años y que juega ya en River y que sabe hacer cosas como las que van a ver a continuación. Hasta se le parece. De lejos. Sí, de lejos, sí. Hombre, tiene ese aire, ¿no? Se nota cómo marcó el gol más que en el físico, ¿no? Andrés Aimar, que ya está jugando en River y que, bueno, ya veremos lo que dura en Argentina, tal cual es la crisis que hay en el fútbol argentino. 21 años, un delantero y un hombre que todavía tiene toda la vida por delante futbolísticamente hablando, pero que ya apunta calidad y habilidad. Y ambidiestro por lo visto, ¿no? Porque lo controla con el exterior del derecho y marca con el exterior del zurdo. Anda, que el control es malo, ¿eh? ¿No? Usando el exterior de ambos pies en la misma jugada, ¿no? Solo con eso ya se sabe que hay categoría en ese jugador, en Andrés Aimar. Como la hay en otro hombre que tiene el Deportivo de La Coruña y en el que también hay muchas miradas puestas, porque la verdad es que está siendo un auténtico crack y un auténtico fichaje del Deportivo de La Coruña. Hoy parece que no va a estar en el 11 titular, Javier Irureta lo va a dejar en el banco. Suele ser un hombre que sale en las segundas partes, pero suele ser un hombre que deja también muchísimos detalles de calidad. Nosotros los disfrutamos en el siguiente musical, Albert Luque. They're making noise, noise. How I hate their happy noise. There's only one thing I hate more, come to think of it, and that's the people who keep making it. Feast, 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 feast. They'll have more than anyone.
parece más difícil, porque es imposible a esa altura hacer una chilena, Michael. A mí no me preguntes, tampoco me lo sé yo, ¿eh? Yo metí un gol de chilena, pero está muy alto el balón, lo que desde esa altura sí, evidentemente es mucho más difícil. Impresionante el golazo de Albert Luque, uno de tantos. Hacemos un estalla, se han retirado ya los dos equipos a los vestuarios, la banda sigue tocando y amenizando estos minutos previos al comienzo del partido. Y nosotros nos vamos a acercar a lo que dicen los periódicos sobre este partidazo para terminar la temporada, este Valencia Deportivo. Terminamos el año con el campeón de Liga, con el Valencia. Sabor a revancha, aludiendo al partido de la Supercopa. El Valencia puede descolgar al Deportivo, dice el diario Marca. Diario Sport: Mestalla clama venganza por la Supercopa. Objetivo cerrar 2002 con un triunfo, con un importante triunfo. La Liga de los Campeones, dice el diario de Valencia. Valencia y Depor con aroma a clásico. Pellegrino pide especial atención a Macay. Anuncia en El País el central del Valencia. Eso es curioso porque es el que tiene que vigilarlo, ¿no? Guerra ayuda. Sí, sí. Como, socorro, ayúdame, viene uno bueno aquí. Casi siempre viene uno bueno aquí a Mestalla, o casi siempre viene uno bueno cuando va afuera. Ahí vemos a Angulo, otro de los hombres que no va a poder estar en la partida, lesionado recientemente, uno de más. También tiene muchas bajas a todo esto el Deportivo, que no lo hemos comentado, el equipo de Javier Irureta. Pero vamos ya con las alineaciones que van a estar sobre el terreno de juego en el Valencia y en el Deportivo. En las filas del Valencia, Palop en la portería, sigue ocupando la puerta, Fabio Aurelio, Pellegrino, Ayala y Curro Torres. Línea de mediocampo, Marchena y Baraja. En un costado Vicente, como enganche Aimar, en el otro Rufete y arriba John Queru. El once inicial del Valencia, que estará en el banquillo con Rafa Benítez y junto a él Rangel, Biukic, Juan Sánchez, Mista, Garrido, Enguís y Albiol. Y la gente de Valencia, que como ven se ha solidarizado con la tragedia de el Prestige. Mientras vemos la alineación del Depor: Juanmi la portería, Scaloni, César, Donato y Romero. Línea de medio campo para Mauro Silva y Sergio. En un costado Víctor, como enganche Valerón, abriéndose a Mavisca y arriba Macay. En las filas del Depor, en el banco, Dani Mayo, Manuel Pablo, Naivet, Tristán, Capdevila, Luque y Dutzer. En las filas del equipo de Javier Irureta. Ya se lo hemos ido comentando durante esta previa, pero hoy hay distintas movilizaciones sociales aquí en Valencia de apoyo de la afición che a Galicia, pancartas en las gradas y sobre todo una iniciativa del Valencia para incitar al consumo de productos gallegos, sobre todo en estas navidades, que todo el mundo tira del marisco y del pescado. Como siempre, hay que seguir confiando en el pescado y el marisco gallego, y el que llegue a sus mercados está en perfectísimas condiciones para ser consumido, y es una forma de incitar a la normalidad que tanto necesita el pueblo gallego para salir de la tragedia en la que está sumido por el hundimiento del Prestige y esa terrorífica marea negra que ha llegado y que parece que puede volver a llegar a las costas gallegas. Ya saben que se ha extendido también a Cantabria, Asturias, incluso al País Vasco, pero evidentemente donde mayor dolor hay ahora mismo es en las costas gallegas, porque la tragedia ha sido tremenda, con esa llegada constante de fuel que sigue empantanando las costas de Galicia. Están ya los jugadores al punto de estar en el terreno de juego. Vemos el túnel de vestuarios, como ven, desde las pancartas enormes a la cartulina doméstica, todo el mundo solidarizado con esa tragedia. Vemos los saludos en el túnel de vestuarios entre los jugadores. Enseguida comenzará el partido y ahí no hay amistades hasta que vuelva a pitar el árbitro el final del encuentro. Y decíamos que distintas bajas también en el equipo de Javier Irureta. Hoy, por ejemplo, tampoco puede estar Fran. Naivet continúa en el banco. La ya mencionada de Molina, que sigue estando fuera luchando contra ese cáncer, y del que nos llegan, como les hemos comentado, excelentes noticias. A ver si pronto le vemos en una convocatoria o entrenando con el Deportivo de Javier Irureta. Y la buena noticia para el Depor, la recuperación de ese hombre, ese número 21, que tan especial es para ese equipo y en realidad para cualquiera en el que jugara, porque es él en sí mismo, es un tipo francamente especial para el fútbol, Michael. Es un futbolista exquisito, ¿no? Los dos número 21 sobre el césped hoy,
Pablo Aimar y Valerón, dos futbolistas muy exquisitos. Y una cosa que dijo al belga Giuseppe en el palco, hablando de la cantera del Valencia, al gol, en Luis Rangel, en el banquillo del Valencia, quiere decir que está tirando, echando mano cuando pueda los Benítez a su cantera, ¿no? Pues ahí está el trío arbitral, seguido de los dos onces iniciales de los jugadores del Deportivo y del Valencia, saltando al terreno de juego. En las gradas un enorme mosaico con los colores del Valencia y también con esos colores negros y blancos en el fondo de la derecha. Aplausos para el Deportivo que devuelve los aplausos. En estos instantes el pueblo valenciano está encarnando en el Depor al pueblo gallego y esa solidaridad que todos intentamos prestarle. Va a haber foto conjunta de los dos equipos con una pancarta delante que reza pescados y mariscos. ¿Sí, Juan Carlos? Están diciendo que los dos entrenadores salgan también a esa foto oficial de los dos equipos. Lo va a hacer Rafa Benítez y Javier Irureta. Pescados y mariscos de Galicia, calidad garantizada como siempre, y desde luego que lo es. Los que encuentren en sus establecimientos habituales, desde luego tienen plena y total garantía para que ustedes los consuman a gusto, sobre todo en esas especiales fiestas, pero naturalmente durante todo el año. Multitud de maneras hay de solidarizarse con el pueblo gallego. Naturalmente la más bella probablemente la que están encarnando esos cientos y cientos, miles de voluntarios que con su esfuerzo van a sacar fuel de la playa gallega, pero todos ustedes pueden hacerlo a nivel particular desde sus casas, consumiendo esos productos, viajando a Galicia e intentando que la economía gallega no se resienta de ese terrible palo. En el fútbol, hoy Valencia y Deportivo van a dirimir un partido sumamente importante con el que cerramos la temporada 2002. El año 2002, no la temporada. Con el campeón de Liga, el Valencia, y un Depor que ya le ganó una Supercopa y que desde luego también quiere demostrar su calidad y su condición de aspirante al título en esta campaña. Un partido que de verdad apetece de lo lindo. Y el árbitro del encuentro, también hacemos un brevísimo apunte. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Sí, Alexis Pérez Pérez, bueno, del colegio tenerifeño, que no tiene grandes partidos, pero tampoco errores históricos, ¿no? O sea que es muy regularcito, y dentro de las dos temporadas que lleva, pues está ahí, marcándose en el regular y actuando como todos, pues en grandes partidos, en partidos un poco más normales, pero que repito que es un árbitro muy regular, aunque se equivoque, como lo hemos visto todos. Bueno, pues este es grande de verdad, ¿eh? Va a ser un partido difícil para Pérez Pérez. Es un árbitro, como yo dije, irregular. Pero yo creo que no va a ser un partido fácil para pitar el día de hoy. Sí, Juan Carlos. Solo ha pitado una vez al Valencia y fue en el Real Madrid-Valencia del año pasado, en el que se anuló aquel golazo de Ilie. Ese ha sido el único partido en que este colegiado ha pitado al Valencia. Esperemos que se le haya borrado de la memoria a los aficionados valencianistas para que no le metan más presión de la necesaria y pueda desarrollar su labor como siempre. Llenazo, por cierto, habitual, pero no por ello menos importante para resaltar en las gradas de Mestalla. Comienza el partido, mueve la pelota al Depor, que va a jugar a la izquierda de sus pantallas, a la derecha el Valencia. Balón largo de Donato, al que intentaba llegar de cabeza el Deportivo, pero había botado la bandera en línea. Y no sé qué ha pitado, no sé qué está pitando. Falta de Sergio. A favor del Depor. No, a favor del Depor. Uy, qué lío. Ya ha cambiado la idea. Uy, qué lío, por Dios, en la primera jugada del partido. Pérez Pérez apuntó a favor del Depor, luego el juez de línea le echó a favor del Valencia. Pues si no hubiera pitado nada, pues tampoco. Bueno, eso en la primera jugada del partido. Esperemos que de ahí todo sea mejorar. Atención a Mavisca, está así clara y dura. La entrada de Curro Torres, que ha derribado a Mavisca. Todo en 48 segundos. La pelota en juego para el Depor. Mueve el equipo de Javier Irureta. Scaloni para Víctor. Intenta jugar Víctor arriba, demasiado largo para Valerón. Va a dejar a Pellegrino que salga. Palop. Está dispuesto a golpear la pelota ya Palop. Lo va a hacer desde el suelo. Piensa, consigue enviar a Marchena, salta de cabeza Jonquero, quiere llegar a Aimar, toca
Por el centro César, saca la pelota Romero para el Depor. Intenta llegar a Mavisca, consiguió tocar, ventaja para Ayala. A presionar tímidamente ahí Valerón, el balón atrás para Palón, que golpea largo y alto arriba. Busca la pelota Jonquero, con su cuerpazo consigue hacerse con el balón ante Mauro Silva. Se dio bien la vuelta, jugó para Aimar, mala entrega de Aimar, le ha regalado el balón a Mavisca, por delante se lo tiene Macay, ha cortado Ayala. Juega la pelota Ayala. Tocó Rufete. Saltó Mauro Silva, la falta cometida por Mauro Silva contra Baraja. Muy bien el primer toque de Rufete, entrando a Baraja. El siempre disponible Baraja, se ofrece para todo. Saque de banda para el Valencia. Va a sacar Curro Torres. Curro Torres con Rufete. Pelota atrás para Baraja, que intenta salir ante la presión de Valerón. Marchena que devuelve. Va a poner el centro Rubén Baraja, cambiando el juego completamente para Vicente. Buena orientación. Vicente que baja la pelota, entra entre dos, entra en el área. Robó la pelota Sergio. Intenta salir jugando Víctor, se puede meter en un callejón sin salida. Ha pitado falta el colegiado. Parecía en directo, pero más claro aún, ¿no? Toca la pelota, No, Vicente. me pareció que Vicente no está demasiado fino. Juega la pelota Vicente. Juega Vicente con Aimar, ahí presiona Ahí sí hay Mauro, falta. ahí falta. Y esta sí la ha pitado el colegiado, bueno, también la otra y no lo era. El balón para el Valencia. Va a golpear la pelota Fabio Aurelio, ha sacado rápido Tocoquero, intenta llegar a Aimar. Aimar tira a Vicente, va a poner el centro Vicente, peligro, Quero que no llega. Sacó la pelota Romero, llega de cabeza Curro Torres, baja el balón Marchena, falla en la entrega, atención a la contra del Deportivo. Sale jugando Sergio, tiene a Mavisca en un costado, no le ve, quiere abrir a la banda, va a llegar a Macay, no hay delantero centro, tiene que esperar a la llegada de Mavisca. Ahí intenta percutir Roy Macay. Juega el pase, fuera de juego. Tres hombres estaban fuera de juego. Pero ha dejado seguir, ley de la ventaja, balón largo, imposible para Quero. Saque de banda para el Deportivo. Comienza el partido de manera vibrante. El encuentro entre Valencia y Deportivo. Toca de primeras Scaloni para Sergio. Se apoya en Víctor. Tres hombres que le cierran. Regala la pelota. Saque de banda para el Valencia. Fabio Aurelio. Entrega para Rubén Baraja. Baraja introduce a Rufete en el círculo central. Va a cambiar para el desmarque de Vicente, pero el envío es malo y ha cortado César. Juega con Víctor. Víctor en corto, Sergio. Va a abrir a la banda para Romero. Toca Romero de cabeza atrás. Donato. Balón fácil para Pellegrino. Quiere llegar Sergio. Toca Vicente. La pelota le cae a Marchena. Se apoya atrás en Ayala. Ayala juega en corto para Rufete. Rufete por dentro para Baraja, que ya viene de cara. Se abre por la banda Curro Torres. Se lían los jugadores del Depor. Se hace con la pelota Jonquero. Hay peligro. Quero entra. Ha cortado Romero. Saca la pelota Donato para Romero. Salida del Deportivo por la izquierda. Balón peligroso hacia Mauro. Llega Jonquero. Falta. No se puede entrar así. Ha pitado falta de Jonquero por entrar con los dos pies. Juego peligroso. Lleva balón el jugador y a Mauro le ha hecho daño en el talón. Ahora de que se recupera Mauro Silva. Por lo menos no salen las asistencias. Y Mauro se va a levantar y va a seguir. Goya Donato en corto para Romero. A Mavisca. Intenta ir entre tres. Va a perder el balón. Se lo lleva Rufete. Pone la quinta Rufete. Cambio de ritmo. Falta de Mavisca. Habría que Sí, pues parece que no. O sea, hay muchas faltas ya. Tiene que Sí. hacer algo, ponerse un poco el árbitro, además, porque hay... faltas que no parecen que tal, pero son feas. Atención al centro para Vicente dentro del área. Bajo la pelota Vicente. Palo en el segundo palo. Jonquero consiguió tocar, pero el balón se va a ir fuera del campo. Saque de banda para el Deportivo.
jugada repetida. Paseo largo incluso para Jonquero. Ayala que salta con esos muelles especiales que tienen los gemelos. Aimar, alta de Mauro Silva. Sacó rápido el Valencia, atención. Juega la pelota Vicente en la frontal. Va a sacar el balón César. El rechace para Fabio Aurelio. Se frena Fabio Aurelio ante Víctor. Juega la pelota en la frontal para Baraja. Parece que ensaya el disparo. Abre el balón finalmente para Rufete. Encara Mavisca. Rufete que se cambia el balón de pie. Llega hasta la línea de fondo. Va a sacar el centro. Queda corto. Lo saca Donato. Juegan corto para Romero. Juega arriba Romero hacia Valerón. Consigue tocar de cabeza, pero el balón es para Baraja. Juega Baraja atrás para Ayala. Ayala globito hacia Vicente. Vicente Queru. Ha robado de nuevo Vicente. Deja Rufete para Baraja. Baraja en zona de disparo. Abrió para Rufete. Busca el centro corto. Donato que saca. La pelota se va a perder por la línea de banda. Sacará el Valencia. Se aprieta y mucho en estos primeros compases del partido. Exquisito Valerón para robar ahí. Anticipando, toca la pelota tras Sergio, juega Romero, el Valencia aprieta mucho. Amavisca para Valerón, Valerón que va a cambiar de ritmo. Sale por dentro, corta Marchena. Lleva la pelota Curro Torres, atrás para Ayala. Llega Aimar de primeras hacia Baraja. Baraja quiere buscar la entrada de Queru, pico del área. Queru con Donato, busca el centro, llega, no, llegó por un pelo Aimar, saque de esquina. Bueno, si Aimar medía en la mitad de lo que mide Queru, hubiera sido el primer gol, ¿no? El problema es que mide más o menos la mitad. Sí. El centro de Queru, que no es nada malo, y a un par de números de zapatos le faltan a Aimar para llegar al balón. Va a sacar la falta Fabio Aurelio, el córner Fabio Aurelio. Golpeo largo, el segundo palo, iba a saltar Ayala. Impresionante el salto, toca de cabeza Romero dentro del área. Despeja Donato, la pelota todavía con peligro para el Deportivo. Ha conseguido sacar Baraja atrás para Fabio Aurelio, el centro bueno, Donato que despeja. Macay que toca como puede. Al salto de nuevo Macay, la pelota le va a caer a Valerón. Ha robado de nuevo Baraja, juega el Valencia. Es un monólogo, toca la pelota Ayala. Cambio largo para Vicente que intenta llegar, va a llegar, va Vicente en la misma esquina del área, encara a Scaloni, se va por fuera, se frena, lo intenta de nuevo hacia la línea de fondo, pelea Scaloni, saque de esquina, saque de puerta. Sí, yo creo que vuelve Creo que a rebota, tocarlo. sí. Rebota en Vicente. Es impresionante cómo puede saltar. Y aguantarse ahí en el aire. Qué elegante el salto. Vendió el colegiado que tocó la pelota en Vicente después del rechace de Scaloni. Ha golpeado la pelota Juanmi, no muy largo, no muy bien. Vicente la pisó bien a Fabio Aurelio, pero el balón es para el Deportivo, dice el línea. Ahora, no. Sí, dice el línea que para el Deportivo. Sí, pero digo yo que no, se ha equivocado. Toca en Lo es. Víctor. Scaloni, emparedado de Valerón, la pelota para Víctor, saca al medio para Mauro Silva. Mauro entrega a Romero. El Depor que busca una tregua. Toca la pelota para Sergio. Sergio a Scaloni. Scaloni Víctor. Nuevamente Scaloni. Sergio. Deja seguir el colegiado, no pito falta de Baraja, la pelota para el Valencia. Se va con el balón Queru, no le ha visto el pase. Scaloni que llega con lo justo, Queru que se hace con ella. Toca para Vicente. Vicente quiere jugar la pared con Queru, se da la vuelta a Queru. Golpeó en el pie de Sergio. Es que no falta de Sergio. Juega la pelota Fabio Aurelio. Tira un caño que no sale, roba Scaloni. Va a despejar Víctor, el balón se va a perder por la línea de banda. Sacará el Valencia. Muy bien visto cierta gracia, pero claro, a Sergio no. Es que giraba de maravilla, ¿eh? Ha disparado fuerte, pero acabó disparando a Sergio, no, bueno. Yo creo que más daño se ha hecho él porque ha debido pegar con los dedos. Vicente intentando salir, cortó Víctor, Scaloni, Sergio. Sergio busca arriba a Macay, corta la pelota Pellegrino anticipando. El balón para Baraja. Baraja, Vicente, tiene abierto a Fabio Aurelio, va a recibir el brasileño. Pega desde ahí el centro, segundo palo, ha conseguido despejar Romero. De cabeza llega Marchena, Baraja en zona de disparo, abre para Vicente, quiebra Vicente en la frontal.
tener que driblar al árbitro como sigue ahí. Atención que ha encontrado perfecto a Curro Torres. Y madre mía, que quite de César para el córner. Pues se ha enmendado César, porque realmente ignorar la posición de Fabio Aurelio es bastante inteligente. Mira, es fácil Fabio Aurelio. No, Curro Torres, pero es que Curro Torres, sí. había producido la sorpresa porque había venido al sitio menos inesperado, el lateral derecho. Atención al centro de Fabio Aurelio. Queru de cabeza, atrapó Juanmi. Había pasado por tanta zona que nadie le había... Pero el Curro está siempre viajando, ¿no? El balón para Marchena, que va a llegar antes. Entregó la pelota a Palop. Toma distancia Palop para jugar con Rufete, que aparece ahora por la izquierda. Pellegrino. Toca de cabeza Mauro Silva, cortado, intenta jugar Valerón con Sergio, frontal del área, robado a Aimar, va a llegar a Mavisca, ha pedido falta. Ni sé si es falta, y desde luego si lo fue, debió dejar la ley de la ventaja, ¿no? Pudo hacerlo mejor. Se evitaba las protestas de Pablo Aimar, que no hay falta. Es que no hay nada, no hay Le ni cortó, falta. le cortó una jugada buena al Depor. Bueno, Mavisca en el pico del área. Tendrá que retrasar el balón el Deportivo. Señala curiosamente Palop. Creo que está pidiendo 4 hombres en la barrera. Y vamos a ver, porque Donato se puede animar, a buscar a despedir sus 39 años con un gol de la gloria. Apenas toca carrera Donato. Tiene pinta de jugada ensayada. Vamos a ver si pega Donato duro. Ahí va Donato, pega fuerte. Paró Palop. Por el centro de la puerta el disparo de Donato. Juega Fabio Aurelio. Arriba para Vicente. Saque de banda para el Valencia. Vemos la repetición del lanzamiento con mucha rosca, pero muy centrado. Atención a Vicente, que se marcha de nuevo por la banda izquierda. Busca el centro, va a llegar Rufete. Juanmi. Gran centro de Vicente, gran llegada también de Rufete. Lo que pasa, Juanmi ha hecho muy bien, bloqueando el intento. Vemos toda la jugada repetida. A veces el fútbol es así de sencillo, cuando se coordina todo. Juanmi aguanta bien, tapa toda la portería y Rufete no encuentra el gol. Va a sacar de esquina Pablo Aimar. Balón al punto de penalti, apañado en el remate Baraja, la pelota le cae a Valerón, que todavía tiene sangre fría para frenarse ahí. Juega Donato, se la puso la espalda Sergio, tiene que hacer falta, deja seguir Marchena, no va a llegar Queru. No, la ley de la ventaja del colegiado, no le salió y ahora el público se lo recrimina. Falta favorable al Deportivo de La Coruña. Saque de banda. No me pareció falta, Bueno, no sé. Joaquín. Pues yo no sé si es mala la postura de Mavisca, pero Curro Torres da el balón, y tiene razón en lo anterior. Yo no sé la ventaja, pues hay que repetir la falta, que sí la hubo, y no hubo tal ventaja. Pero Mavisca ha hecho daño, El choque es muy fuerte. Pero se choca con la rodilla, digamos, que sí es verdad que hace daño, pero Curro Torres no hace nada. Valerón intentando, va a llegar al cruce Ayala. Quiere evitar el córner, lo ha conseguido. Se pone en línea, ¿no? Bueno, que lío. Le está pidiendo Pérez que no levante la bandera en línea. Vaya espectáculo. Sí, pero no veas qué gestos recriminando la línea, Que me da la impresión que no es habitual, porque esta línea es de Castilla y León, y no es habitual que vaya con... no salen. En esta ocasión acierta el árbitro, no en línea. El árbitro decía, línea levantado. Bueno, pero el que tiene que pitar soy yo. Ese sí es correcto. Eso es córner. Bueno, hasta ahora en los 16 minutos de partido los más confusos son los que van de rojo, Y nada confusos los de blanco.
Va a sacar de esquina al Deportivo de La Coruña. Balón muy cerrado. Queru que mete la pierna. Saque de esquina de nuevo. Se prepara para volver a sacar Víctor. Mavisca va al primer palo. Queru ha tocado. Palop. Falta el portero. César. Ahí carga de manera ilegal César a Palop, que de todas formas se había hecho con el balón. Ha sacado ya Palop. Quiere tocar Queru, tocó Sergio. Rola la pelota Víctor, se hace con el balón, fue Aurelio que va a proteger, saque de banda. Jugó con Neymar. Con la pelota César, Sergio, como pudo Mauro. La pelota para Ayala. Roberto Fabián Ayala. Entrega el balón a Marchena. Largo el envío de Ayala. Al salto Aymar. Gana el salto Scaloni, pero hace falta. Juega ya Baraja para Aymar. Abre la pelota para Curro Torres, que intenta llegar. Rufete. Que va por dentro Rufete. Va a buscar el centro para la entrada de Queru. Llegó Queru. Se frenó Vicente porque pensaba que iba a tocar Queru. Y el balón, que no era nada malo, terminó en saque de puerta. En vez de mover, Queru alarga una pierna. Es decir, que es estático y piensas con alargar la pierna, pues llega. Bueno, si yo tuviera las piernas de Queru, también probablemente pensaría que iba a llegar. Pues antes de estrechar la pierna, se mueve en medio paso, llega todo. Toca de cabeza Aymar, la pelota para Baraja. Aguanta ahí ante Valerón, toca hacia Curro Torres. Atrás para Ayala. Ayala juega con Palop. Va a golpear la pelota en largo Palop. Cabeza quiere llegar Queru, el balón lo persigue Vicente con Scaloni dentro del área, se va hasta la línea de fondo, el centro sale, ha cortado Donato. Saque de banda para el Valencia, que sigue llegando con mucha asiduidad a la banda al área del Deportivo. Vicente que pelea, la pelota para Víctor. Ha dejado pasar a Valerón, no lo entendió Sergio. Juega Baraja, Rufete para Baraja de nuevo. Pase ahora es malo, Víctor controla fatal, la pelota de rechace para el Depor, Víctor, Sergio corta la pelota, el Valencia, juega el balón Queru dentro del área, se ha ido bien de Donato, sacó Juanmi el rechace el disparo potente de Jon Queru. Sergio con la pelota. Sergio está viviendo una pesadilla en el centro del campo de momento, no está entrenando demasiado, perdiendo muchos balones. Tiene a Macay, se va de Ayala. Va a abrir la pelota a la banda para Mavisca. Se orienta para el disparo, busca un centro. Se le ha escapado el gol al Deportivo en el remate de Víctor. El medio gol. Es el fútbol, ¿no? El centro es medio gol. Pierde un balón Sergio en el centro campo. Esa que coge Jon Queru. Pudiera haber sido el 1-0. Lo paró muy bien Juanme. Y eso pudiera haber sido el 0-1. Mal remate de Víctor. También le faltó dar un paso más. Sí. Ha sacado Palop. Toca de cabeza Víctor, atención a la carrera veloz de Macay. Macay que va a llegar antes que Palop. El centro puede ser, es el primer gol del partido. Roy Macay acaba de adelantar al Deportivo de La Coruña. Pues Víctor remató muy mala puerta con la cabeza, pero remató o dio un pase de cabeza muy bueno para Roy Macay. El balón caiga Víctor y Víctor lo manda al espacio muy bien con la cabeza. Y Roy Macay, que es una bala, ganó la espalda de Pellegrino, superó la salida. Es que le ha sacado 10 metros en la carrera. Es que Pellegrino hacia atrás. O no sé qué es la velocidad de Roy Macay. Por debajo de las piernas de Palop, el primer gol del partido. Es que Palop no quiere hacerle falta, ¿sabes qué? Y se mantiene un poco como si fuera un defensor de campo. Y le coló entre las piernas
El Valencia volcado, apenas había salido del área del Depor. El Depor 2 llegadas, una casi gol y la segunda dentro. Juega la pelota al Valencia, Pellegrino, vaya partido que vamos a ver. Toca la pelota de cabeza César, va a hacerse con el balón Pablito Aimar, la deja perfecta, orientada para Vicente. Tiene el apoyo de Baraja, Baraja en zona de disparo, la va a pegar. Ha llegado a Mavisca para evitarlo. Ahí está Baraja de nuevo en el pico del área, se va bien Baraja. Baraja que dispara contra Donato. El partido que sigue teniendo la misma lectura a pesar del marcador. El Valencia volcado, ahí está Pellegrino. Juega Pellegrino para Vicente. Retrasa la pelota hacia Fabio Aurelio. El envío para Quero. Ha aprendido a dominar su cuerpo de una manera magnífica y aunque era imposible sacarle el balón. Juega Quero atrás para Vicente. Toca Vicente hacia Marchena. Marchena, demasiado inteligente, demasiado arriesgado el pase. Saque de Pues puerta. Quero aguantaba de maravilla el balón ahí, pero César comete un error intentando quitárselo, porque luego Quero se Tira y lo deja fuera. sí. Pues ¿qué valor tiene Roy Porque, bueno, apenas había tocado un balón, el Depor estaba pues no enterándose demasiado. Y luego Víctor le manda un balón con la cabeza al espacio y ya somos ante el 0-1. Es que no falla este Roy Mackay. 11 goles lleva Roy Mackay en lo que va de campeonato. El máximo goleador del Valencia es Quero con 6, por ponerles un ejemplo. Si hay competencia en los delanteros del Valencia, que la hay, pues tampoco es manca la que hay en el Deportivo, ¿eh? Con Tristán, con Luque, la alta ahora cometida por Donato. Normalmente, Carlos, en el fútbol siempre la gente está buscando delanteros, que no hay delanteros, dicen y tal, pero ese equipo hay que aburrir, ¿eh? Aimar que se va, con él Mauro, se va Aimar, Aimar atrás, pase de la muerte, Rufete, ¡Rodri! ¡Córner! Fantástico el fútbol. Qué chispa de Aimar y con esa chispa habilidad, la conciencia de encontrar Aimar, Baraja remata francamente bien y Juanmi lo para de una. Pero qué habilidad. Impresionante. Ahí vemos de nuevo el remate que saca Juanmi de Rufete. De cabeza, que debajo del área, sacado debajo de la misma línea Scaloni. El Valencia que sigue la carga. Rufete. Pues fíjense que va a haber que mirar esta jugada con lupa. Porque Rufete quiere seguir, pero si cae es por algo, ¿eh? No sintió las piernas, me parece. Vemos que No hay el balón. ni mucho menos. Gol fantasma, Joaquín, No, ninguna no, duda, ¿verdad? No entra. Vamos a ver otra toma, pero la primera era muy clarificadora. Para mí Rufete cae solo en la siguiente jugada. Tiempo tendremos de verlo, pero el balón ya se ha puesto en juego, tocado a Mavisca. Uf, ahí ha quedado tendido, atención Valerón. Ha quedado tendido Valerón prácticamente solo. Se queja de un golpe en la cara, ¿no? Sí, yo no sé si... Cara o en la lesión, ¿eh? En la pierna, puede ser. En la cara o en la lesión, porque se ha llevado la mano a la pierna. Y uno bicontacto. Sí, ahí Es le que pega con la rodilla. Baraja sin querer le da con la Le rodilla. da la rodilla, si le pega en el gemelo. Le pega con la rodilla en el gemelo y por eso es el dolor. Es un bocadillo que suele ser en el muslo, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es ponerse en caliente, porque si no lo ejerce, va a ser peor. Lo va a notar más mañana. El balón para el Valencia, Fabio Aurelio con Vicente, ha tocado Scaloni, intenta llegar Quero, va a llegar César antes, el balón le cae a Vicente, falta que señala el árbitro. Vamos a ver mientras tanto. Ahí el agarrón a Quero dentro del área del balón, ha tocado de cabeza a Quero, en el segundo palo no llegó nadie, ha sacado la pelota Romero para Mavisca, Mavisca que despeja como puede, está presionando de tal manera el Valencia al Depor que no ve el Depor ninguna salida. Juega Fabio Aurelio.
Aimar, devuelve para el lateral, arriba para Quero, tocado César. Quero que llega de cabeza, toca César de nuevo, balón que va a llegar a Vicente. Frena Vicente, que va de Scaloni. Saque de esquina, tocó Víctor. No era de los más Ahí. caros, no era de los más caros, ¿eh? Se agarrón, pero no era de los más caros. Juega la pelota Aimar, ha tocado para Fabio Aurelio con el exterior del pie, el centro es un chut. Tocó Romero antes que Pellegrino, saque de banda de nuevo para el Valencia. Saca ya Curro Torres, metió la pierna Mauro Silva. Ha pitado falta Mauro. No quiere el árbitro que el partido se le marche. Ha pitado juego peligroso. Sí. Va a sacar la falta el Valencia. Vaya lío en el área, el balón al punto de penalti. Solo Ayala le quiso pegar tan fuerte que perdió puntería. Y además quiso darlo tan fuerte. Si lo deja, si toca el balón aquí el segundo palo, hay 3 esperando para rematarlo. 3. Llevan Pellegrino, Quero y Baraja. Si no quiere buscar la fuerza de matar a fuerte, solo con la dejada, se pusieron sus compañeros en fila, en cola para marcar el gol de empate. Se dice pronto, ha lanzado 11 veces a puerta el Valencia en 28 minutos de partido, ¿eh? La pelota para el Valencia, no llega Quero, presiona, va a llegar, dio la pierna un poco arriba y Quero quizás. Y ahora a ver, falta y cartulina. Bueno, pues yo no creo que sea No, porque, una jugada de cartulina, no, Joaquín. porque César quiere darle al balón Sí, y llega un falta poquitín sin más tarde que Aimar y por eso le toque lo de arriba. Pero yo no creo que esto sea y tarjeta. por la velocidad jockey Claro, que va Pablo claro. en ese momento es muy aparatoso. Me pareció, del partido hasta ahora, la que me pareció más clara fue la de Curro Torres y Aimar al principio del partido. Esto quiere dar al balón y no llega y golpea a Aimar. Antes incluso me parecía a mí que había falta de Quero en la porfía anterior. Porque levantó también, claro, pero es que Quero Sí, levanta pero- un poquito y ya parece que... Sí, pero tampoco que levanta la, Claro. la Pero pierna. no, no está en la altura del jugador, Sí, está sí. en la altura de la pierna, ¿no? Claro, La claro. parte de medio muy injusta, ¿no? Cartulina amarilla para César y atención a la falta que es peligrosísima. Busca el empate el Valencia. Coloca la barrera el colegiado. Se vuelven a adelantar en cuanto que se da la vuelta. Al final la va a situar más lejos de lo normal. El paso que va. Sí, porque luego tiene en cuenta que van a lanzar un poco. Ahí va el lanzamiento contra la barrera. Mano Y se han adelantado otra vez. y mucho. Tiraba Mauro Silva para adelante en la barrera. Juega el Valencia. Pellegrino. Espectacular ahí Mauro Silva para cortar. Y yo creo que le pegan los brazos. Cara de banda el Valencia. Va a sacar Fabio Aurelio. El Valencia que sigue la carga. Un ritmo endiablado. Cuando va a haber un cambio en las filas del Depor, mal asunto. Valerón no puede seguir. Saque de banda para el Deportivo. No sé si ha pedido. No, me parece que no puede seguir, ¿eh? Juan Carlos. Ha pedido el cambio porque estaba calentando Dusser y hace un instante están pidiendo urgentemente el cambio. Se está despojando Dusser del chándal y creo que Valerón se va a ir a la caseta. Juega la Valencia, atención que se va de nuevo Vicente, línea de fondo, segundo palo, aparece Rufete, la deja atrás, Quero, fuera. Bueno, me parece un remate de pierna más que de cabeza, ¿no? Sobre todo si mide 2 metros, ¿no? Porque irte ahí abajo, Rufete la dejada es buena, ¿eh? No, lo hizo para Pablo Aimar más que John Quero, pero parece que el Depor quiere aguantar o... Javier Ureta quiere hacer el cambio, Dusser se está poniendo una protección en los tobillos, tiene que ponerse todavía la camiseta y por eso no se ha producido.
Toca de cabeza Sergio, la pelota para Mavisca, Mavisca que saca el balón atrás, el Valencia es una jauría de fieras, toca el balón largo el Deportivo, va a llegar a Mavisca, no puede seguir Valerón, tiene que ir solo Macay, a Mavisca prácticamente solo, ha tocado un jugador del Valencia, va a llegar Palop. Y Valerón apenas puede caminar. Esperemos que solo sea eso, el golpe, el bocadillo en el gemelo y que no tenga ninguna repercusión con ninguna coincidencia con su lesión anterior. Pero si es un bocadillo y vas corriendo, se va calentando y normalmente el jugador esté bien con un golpe en el muslo. Bueno, Tigo le echa en el balón. Víctor pelea, saque de banda para el Deportivo. Se va a producir el cambio. Bueno, ahora lo que pasa, Carlos, es que Dusser se está quitando las cadenas o las medallas que lleva. Bueno, espectacular, ¿eh? O sea, A ver, con espinilleras, diadema. no tenemos preparado las espinilleras, luego, bueno, es que parece que vamos de fiesta, vamos. Vamos a tardar más. Eso tendría que dejarlo en el vestuario, no tienen que salir con ello. No, tendría que dejar en el vestuario eso y estar preparado para saltar al terreno de juego, que puede pasar en cualquier circunstancia. Para eso está un jugador en el banquillo. Y ahora están con 10 de momento. Sí, están con 10 porque Valerón no puede ni andar, ¿no? La pelota para el Valencia, ahí está jugando Aimar. Aimar entrega el balón para Fabio Aurelio. Ya se ha preparado Dutcher. Toca el balón el Valencia. Marchena con la pelota. Abre el balón para Ayala. Juega Ayala a la banda. Curro Torres, Rufete. Va a dejar el balón muy corto. Cae. Le saca el balón para que pueda ser sustituido su compañero. Ahí salta Dutcher al terreno de juego. Bueno, pues no es lo mismo. Ajustándonos Dutcher para muchas cosas. Evidentemente el Depor cambia completamente de fisonomía, teniendo a Dutcher en vez de a Valerón. Sí, y va a poner a Sergio ahí arriba, bueno, arriba, media punta, enganche, y Dutcher de hacer de Sergio. Juega la pelota al Valencia y está jugando Vicente, que se ha venido al centro, entrega de nuevo en corto para Rubén Baraja. Hasta 5 jugadores esperan arriba en el toque de Baraja, Rufete, atrás Curro Torres, balón para Baraja, Baraja que va a cambiar. El balón para Fabio Aurelio, ha tocado lo justo Víctor, saque de banda para el Valencia. 33 de la primera mitad. El Depor gana 0-1, gol de Macay. Es Baraja el que entrega para Rufete. Juega Rufete con Marchena. Demasiado largo ahí para Pablito Aimar. Saque de puerta. Tienen que colocar mucho ahí a sus compañeros, a sus jugadores. Pau y Irureta, porque no terminan de ver claro cómo van a jugar Sergio y Dutcher ahí en el centro del campo. Le está explicando que se vaya un poco más a la izquierda, creo. El balón para el Depor, juega Romero, arriba pelea Sergio, la pelota cae suelta, puede llegar Macay, metió la pierna Ayala. Falta de Mauro Silva. Ha sacado rápido como siempre el Valencia. Baraja, Rufete que se precipita, Mavisca entrega atrás, Donato saca, le pega a Mauro. El balón para Romero con problemas. Juega atrás hacia Juanmi. Despeje de Juanmi. Al salto a Mavisca, gana al salto Curro Torres, saque de banda para el Deportivo. Valencia tiene que mantener la paciencia. Esta es la jugada de aquella que te decía de la caída de Rufete. Sale trastabillado. Yo ahí Macay no le toca un pelín, pero no quiere hacerle nada y al final se va al suelo. Yo no veo nada. Macay dejando la pelota franca para Sergio, que no tiene delante a nadie, tiene que esperar. Ha robado lo justo, tocó Marchena, balón largo para Quero, que deja de cabeza para Pablito Aimar. Aimar entrega el balón para el que viene de cara, que es Rubén Baraja. Se ensancha el Valencia, Vicente abre por la izquierda. El balón para Vicente. Quiere tocar de primera Fabio Aurelio. Fabio Aurelio, precioso el gesto, balón al segundo palo, Quero que no llega. Penalti que no han visto. El balón para Baraja, Quero en el área todavía tendido, yo creo que fue penalti, lo veremos enseguida. El balón al área, ha sacado Mauro Silva, juega la pelota al Valencia. El público que se enfada porque yo creo que el empujón fue bastante claro, lo veremos en cuanto que tengamos oportunidad. Ahí está Ayala, toca la pelota atrás, Rufete, el envío es de Baraja, el balón para Fabio Aurelio, para Aimar.
Aimar de nuevo, Fabio Aurelio. Aurelio que entrega la pelota hacia Rubén Baraja. Balón arriba para John Quero. Aguanta Quero. Va a sacar a Mauro Silva. Marchena. Monólogo el partido. La pelota para Vicente. El centro Vicente. Entra Baraja. Toca Aimar. Frontal del área. Va a sacar Dutcher. Otra vez el Valencia. Balón que queda dividido. Llega Ayala. Tocó de cabeza Romero. Saca Sergio como puede. El Depor no encuentra la manera de poner el balón en el piso. Llega Fabio Aurelio. La pelota para Baraja. Baraja en corto. Pablo Aimar. Frontal del área. Pablo Aimar. Rechace. Llegó Mauro Silva. Quiere despejar Mauro Silva. Ha tocado Neymar. Saque de banda para el Deportivo. Sí, el Valencia cuando ataque tiene que buscar la apertura. Tiene que buscar las bandas. Rufete, Vicente tiene que abrir el campo. Hacer que el Depor. Vemos esa repetición, Joaquín. Es el recurso del defensor que no puede defender un balón. Y ese leve desplazamiento hace que salve la situación, pero que ocurre el penalti, claro. Es un empujón. Penalti que no vio nadie. Aimar que no controla. Saque de banda para el Deportivo. Pues como comentaba Carlos, tiene que buscar las bandas, hacer que el Depor tiene que pues abrirse para tapar las bandas, ¿no? Y ahí encontrar espacio Baraja, Pablo Aimar para acudir al ataque. Habrá huecos para entrar. Cuando no abre el campo, Carlos, es más fácil para el Deportivo, porque no tiene que desplazarse en la búsqueda del balón. Juega Fabio Aurelio con Marchena. Marchena hacia Quero, peleando con Donato. Deja seguir el colegiado. Deja la pelota César Víctor. Víctor que consigue enviar el balón arriba. No hay fuera de juego. A mí me parecía que había fuera de juego de Macay. El pase no es bueno. Y la pelota para Palop. A mí no me parecía tanto fuera de juego en esta ocasión. Pero eso es la gran amenaza, claro. Lo hemos visto ya con el gol del Depor. Aimar con la pelota frontal del área. El centro de Aimar no va a llegar Quero. Y tampoco va a evitar el saque de puerta. Es que tiene pinta de equipo mucho más peligroso cuando va hacia las bandas, porque vamos a suponer que Vicente lo tiene con la banda izquierda. Siempre puede hacer una pared en el pico del área. Puede jugar centro al primer palo, segundo palo, a punto de penalti para los que llegan. Es que hay siempre más posibilidades de coger el balón en el eje central. Ha conseguido robar la pelota Baraja, el balón para Pablito Aimar. Aimar en la media luna, le metió la pierna a Donato, consiguió tocarlo justo. Se lleva la pelota Vicente, entrega atrás para Marchena. Marchena con Ayala, se reorganiza el Valencia. Juega la pelota hacia Fabio Aurelio Ayala. Fabio Aurelio que quiere el cambio de juego al pico del área. Atención a la llegada de Rufete que no llega. Saque de puerta para el Deportivo. Deportivo que ahora mismo cada vez que el balón sale del campo lo ve como un... Ahí es la falta que reclama Quero de Donato. Lo ve como un desahogo. ¿Por qué es? Culpa de Mauro Silva con Pablo Aimar. En esa jugada, después del despeje de Mauro, pisó a Pablo Aimar. Tocada Mavisca. Cabeza Pellegrino, Mavisca. No llega Sergio. Toca Pellegrino para Ayala. Intenta llegar Vicente. Se le fue. Saque de banda. Uy, madre mía. Uy, madre mía. Acaba de darle el saque de banda al Valencia. Se lleva la pelota al Valencia. Juega el balón Fabio Aurelio. Baraja que entrega atrás para Ayala. Ayala manda largo para Pablo Aimar. Ha cortado Romero. Romero con Dutcher. Dutcher con Romero. Romero busca a Mavisca. Fuera de juego de Mavisca. Porque así las cosas, el Depor sigue ganando 0-1. Llega la pelota a Fabio Aurelio, el Valencia, balón largo arriba, Pablo Aimar, buen empleo de cabeza para Quero. Quero peleando con Donato, Quero dentro del área, Quero la deja Aimar. ¡Ay, madre mía, lo que acaba de parar Papi! Qué gran jugada de Quero, magnífico Quero, con su dejada primero Aimar, ganando el balón magistralmente en el juego aéreo, dándolo a Quero, los roles enrevesados y luego lo aguanta. Y mira lo bien que nos sirve para Pablo Aimar y Juanmi salvando una vez más al Depor. Pero gran jugada
Morinquero y Aymar. Bueno, Pocas veces he visto un equipo crear tanto, Michael, para no marcar, ¿eh? ya es cierto. Pero muchas veces Carlos está atascando en el centro. Cuando está a 35 metros hay mucho más allá que la media luna. En vez de abrir, hay que abrir más el campo el Valencia. Hacer que el Depor tiene que desplazarse en la búsqueda del balón, hacer el equipo desplazarse. Pero tal y como está el Valencia con el balón, con atascar el centro del campo, pues el Depor tiene mucho ganado, menos el balón me refiero. 41 de la primera mitad, casi 42, gana el Depor 0-1, gol de Roy Mackay, toca Víctor Scaloni, roba Fabio Aurelio, va con ventaja César, saque de banda para el Valencia. Saca Fabio Aurelio largo, se anticipa Scaloni. Víctor que entrega en corto para Ducher. Víctor se lleva bien la pelota. Falta de Baraja que no ha visto el colegiado. Sí, claro. Sí, lo veo. Va a sacar Ducher. Ahí busca Mavisca que está más solo que la una y desde luego le busca mal. Saque de banda. Va a sacar Curro Torres. Tocó de cabeza Sergio, intenta llegar Mackay, el disparo. ¡Uy, madre mía, qué peligro lleva este hombre! No necesita casi nada para hacer un gol. El balón al lateral de la red. Cara de puerta Palop. Pellegrino. Marchena. Arriba pide Aymar, juega con Baraja. Ahora el Depor va a ir a buscar un poco más. Pablo Aymar. Deja la pelota para Vicente. De nuevo Pablo Aymar. Fabio Aurelio. Atrás el balón para Marchena. Juega Marchena con Ayala. Ayala Marchena, ahora la banda. El balón para Curro Torres. Le ha dejado el carril abierto Rufete, ahora lo va a ocupar Rufete. Rufete con Marchena. Marchena que cambia para Vicente, hay ventaja para Scaloni, el balón le va a caer a Víctor. Víctor, demasiado largo para Scaloni. Es que el Depor no ajusta los pases, Carlos, antes de Agobio. Baraja que pierde, va a llegar ahí Ron Mackay. Protege la pelota Mackay, saque de banda para el Deportivo. Uno de los titulares en el del país reclamaba Pellegrino más. Atención a Mackay. No, es que Pellegrino lo pedía. Sí, ya hemos visto por qué, ¿no? No, eso es. Juega la pelota Fabio Aurelio. De cabeza Marchena. Pelea Sergio. Buena apertura para Amavisca. Cortó Curro Torres. Romero. Curro Torres ha tocado de nuevo. Llega Romero. Ya no hay hueco por esa banda. Insiste Romero. Amavisca. Pelea Amavisca por mantener el balón dentro del campo. Ha jugado con Ducher. Ducher que mira hacia el otro costado. 2 minutos de descuento. La pelota para Sergio. Peleado Marchena. Se lleva el balón el Valencia. Atención a la contra. Pablo Aymar. Se va por la espalda de Scaloni. Continúa Aymar. Viene acompañando Baraja. Baraja en zona de disparo. Le salió al paso Donato. Ha sacado la pelota el Deportivo de La Coruña. Amavisca. Amavisca por el centro para Mauro Silva. Mauro juega con Sergio. Sergio Ducher. El Depor tiene tantas ganas de tranquilizarse y cuando tiene la pelota también se para. Intentando reordenar las ideas. O sea, ¿cómo fue esto cuando jugamos al fútbol y tuvimos un hueco para movernos? Está intentando entregar la pelota a un contrario sin arriesgar y lo está consiguiendo ahora el equipo de Javier Irureta. Juega Mauro Silva. Ha metido la pierna Marchena, saque de banda. Era Rufete el que sacó el balón. Depor buscando el camino del descanso cuando vemos ahí la llegada de Baraja parada por Donato, Amavisca, Sergio.
Ventaja para Ayala. Empujón y falta de Amavisca. Va a sacar Palop. Jugado Palop para Fabio Aurelio. Marchena. Juega Marchena con Ayala. Que está intentando a Ayala que vaya rápido arriba porque apenas quedan segundos para que termine la primera mitad. El balón llega a Pablito Aimar, ahí se para Aimar, le frena Dutcher, ha conseguido robar la pelota Dutcher. Dutcher tiene a Sergio, sigue Dutcher, continúa peleando Dutcher, entrega la pelota para Víctor. Víctor que busca arriba a Macay, va a cortar Fabio Aurelio. Fabio Aurelio, Víctor con Mauro Silva. El partido se va a acabar en esta primera mitad, a la que llegamos con un resultado verdaderamente sorprendente, no por la entidad del Depor evidentemente, sino sobre todo por el juego visto en estos primeros 45 minutos. Estamos en el descanso, Valencia 0, Deportivo 1, el Valencia arrollado materialmente al Depor, pero Macay es el que ha encontrado la puerta contraria. Le dejamos con los servicios informativos de TNN Plus, volvemos a vivir una intensísima, seguro, segunda parte aquí a Mestalla dentro de unos minutos. Mitad 0-1, vamos a ver si el Valencia continúa por la misma línea o el Depor consigue hacérsela cambiar. Hasta ahora el partido ha sido prácticamente de una sola dirección. El balón para el Valencia y está jugando Fabio Aurelio. Entrega la pelota para Vicente. Consigue encontrar a Pablo Aimar. Pablo Aimar que pica hacia el área. Dentro del área Pablo Aimar. Ha cruzado bien César. Saque de esquina, dice el colegiado. Tomaba falta Scaloni. Ha sacado en corto rápido. Demasiado rápido el Valencia. El balón para Pellegrino. Fíjense si rápido que Pellegrino, que acudía al remate, se encontró con esa pelota en posición de chutar a la portería. Aquí la calidad de Pablo Aimar, va con velocidad retando la zaga. Es bonito verlo. Está pasando que si no había cosas más importantes de las que ocuparse. Va a sacar de puerta Juanmi. Balón a la línea divisoria, tocado de cabeza Mavisca, la pelota para Ayala. Juega largo arriba buscando a Keru. Toca Keru, ha llegado Sergio. Y el balón para Juanmi. Juanmi que despeja, cortado de cabeza Fabio Aurelio. El balón para Aimar. Aimar entrega a Curro Torres. Curro Torres para Marchena. Entrega Marchena a Fabio Aurelio. Vicente en la banda. Sigue la pelota Vicente. Se va de Scaloni. Continúa Vicente. Tiene abierta Curro Torres. Penalti acaba de pitar. Penalti acaba de pitar el colegiado. Penalti de Donato Aquero. Pues si a mí el de la primera parte me pareció más claro, este no me lo ha parecido tanto. Joaquín, no sé qué habrás visto. Pues que tenemos que ver la repetición, lo ha visto muy rápido. Está sujetando también. Es que no sé quién a quién, ¿eh? Es que no sé quién a quién, ¿eh? Lo hace todo Donato, ¿eh? Bueno, pues acaba de quitar el penalti el colegiado. Minuto 2 de partido de la segunda mitad. Y el Valencia, que le ha costado tanto marcar, va a tener una oportunidad de oro. Pablito Aimar con la pelota en el círculo en el punto de penalti. Juanmi debajo de los palos y ahí va Pablo Aimar. Barrera de Pablo Aimar, se frena, paró Juanmi, mal lanzado el penalti. Yo creo que cuando ya lanzó estaba en el suelo Juanmi y se ha encontrado la pelota en el cuerpo. Bueno, lo lanzó malamente, también es cierto, pero en un partido está cuajando Juanmi, ¿eh? Juega la pelota el Deportivo. Vamos a ver cómo afecta esta circunstancia al encuentro, porque desde luego no puede hacer otra cosa que darle cierta moral al equipo de Javier Irureta. Sí, Juan Carlos.
fuera del estadio. Está el jefe de prensa de Valencia junto con el doctor Cobian y Juan Carlos Valerón esperando una ambulancia. Juan Carlos Valerón ha salido por su propio pie. Nos han dicho que no quieren decir nada hasta que no sepan el alcance de esa posible, en todo caso, y trasladado al hospital 9 de octubre para hacer esa radiografía. Bueno, pues vamos a ver qué queda esa radiografía que nos anuncia Juan Carlolito. El disparo potentísimo de Sergio y buena intervención de Palop. El Depor llega poco, pero cuando llega con peligro, ¿eh? Juega Mauro Silva, Ducher, a la entrega, atención a Quero que se va a ir solo. Quero que aguanta, toca para Pablo Aimar con Mauro Silva, metió la pierna Mauro Silva, continúa Aimar, la está pidiendo Vicente, Aimar que lo quiere hacer solo, el disparo de Aimar a las manos de Juanmi. Ahora se enfada Vicente con Aimar porque parece que quiso arreglar en esta jugada lo que pifió en el penalti. Balón largo, atención a Macay. Qué velocidad, es impresionante. Ha conseguido hacerse con la pelota Roy Macay. Quiere jugar por dentro, pero ha perdido el balón el Deportivo. Se lleva la pelota Vicente. Falta ahora de Vicente a Scaloni. Va a lanzar Scaloni. Balón largo de Scaloni que se va a perder a las manos de Palop. No sé si hay algún apunte en el palco, Josep. Con su micrófono llegará hasta aquí porque está Juan Carlos Valerón esperando que llegue pues el coche que le va a acompañar hasta... Juan Carlos, cuéntanos un poquito cómo estás, ¿es el mismo sitio, no? ¿Qué nos puedes decir? Un golpe, ahora vamos a ver. Preocupado, ¿no? No, a ver, ya veremos. Pues se va hacia allá en un momento porque está esperando, como digo, está fuera en la calle esperando que llegue ese coche para llevarlo al hospital. Atención dentro del área, fuera de juego de Curro Torres. Ha levantado la bandera en línea por fuera de juego de Curro Torres. Valerón no ha aclarado demasiado. Y fuera de juego... Por poquito, pero sí está un poquito más adelantado que Donato. Juega ya el Deportivo, Donato para Romero. Romero que juega arriba largo para Sergio. Ha tocado de cabeza Ayala, saque de banda. Va a jugar el equipo de Javier Irureta. Romero. Romero con Sergio. La pelota no ha salido. No ha salido. El árbitro se equivoca una vez más. Y Rufete en línea no había levantado la bandera en este instante y ha sido decisión del colegiado. Va a sacar Romero para Sergio. Quiere llegar Romero, ha conseguido sacar el centro. Toca Pellegrino, despeja Ayala. Tocó de cabeza Vicente. Desde el suelo Mauro Silva. Consigue hacerse con el balón. Se lleva la pelota finalmente el Valencia por mediación de Baraja. Perseguido por Ducher, quiere mandar para la esquina de Vicente, ahí va con una bala César al cruce, le ha pegado a Vicente, saque de puerta creo. Saque de banda finalmente, pegado al banderín de córner. Vamos a ir a la jugada del penalti. Le mandó al limbo Pablito Aimar a las manos de Juanmi. Depor parece como querer dormir el partido. Que si eso no sé yo si va a ser suficiente ante un Valencia que está desatado. La pelota para Marchena. Juega Marchena para Curro Torres. Torres en corto hacia Marchena. Ayala. Ayala, Fabio Aurelio. Controló demasiado largo, le dio opciones a Víctor, pero al final atrapó el brasileño. Ayala. Insiste por la banda izquierda Fabio Aurelio. Fabio Aurelio largo buscando a Quero. Utiliza de nuevo su cuerpo el noruego. Llega desde atrás Vicente. Mete la pierna a César. El balón es para el Depor. Sale jugando el equipo de Javier Irureta. Ahí se va Mauro Silva perseguido por Aimar. Cruza Mauro Silva y otra vez. Luego el cartulina ahora a Aimar.
No sé si por la entrada, por la protesta. Dio la impresión de que tocaba la pelota Aimar. No, me da por la entrada, porque nada más que hacer la entrada, Que no toca el ya iba balón. para el bolsillo. No toca el balón Aimar. Sí, que tampoco toca Mausito, por lo que parece. Cartulina amarilla para Aimar. Mauro Silva, Donato. Donato, Sergio, juega con Romero. Balón arriba para Mavisca. El centro de Mavisca, cruza todo el campo. Fabio Aurelio que toca y envía la pelota a córner. Saque de esquina para el Depor. Un poco abajo, el Valencia tras este penalti. Saca de esquina al Deportivo, valora el primer palo. El remate buenísimo de César y la intervención de Palop. Lo está haciendo francamente bien Palop, sustituyendo a Cañizares. Es como Squammy a Molina. Curiosamente tenemos dos porteros que eran los segundos porteros tras de los porterazos como es Cañizares y Molina. Y los dos desde que han entrado en el equipo como titulares, pues lo estaba haciéndolo francamente bien. Ha sacado de banda Curro Torres, el balón para Sergio, metió la pierna Marchena. Toca Vicente, Pellegrino, Fabio Aurelio. Fabio Aurelio busca por dentro a Aimar, Aimar que no controló, tenía demasiado pegado a Baraja, saca la pelota al Depor, toca Sergio para Dutcher. Víctor. Envío arriba hacia Macay, de cabeza Ayala, toca Sergio, llega Mavisca. Mavisca que se va del primero, intenta irse del segundo, consigue tocar la pelota atrás, disparo de Sergio a la grada. Ha colado en el segundo anfiteatro. La alegría de Juanmi por haber detenido el penalti. Ha tenido intervenciones verdaderamente decisivas en el partido. Que tendría otro color de no haber sido por sus excelentes atajadas. La pelota para el Valencia. Mala entrega. Recupera Macay. Macay que cambia de ritmo. Intenta irse de Curro Torres. Continúa Macay. Choca con Ayala. Al final es Pellegrino el que saca. Ahí está Queru. Haciéndose con el balón. Deja para Rufete. Queru de nuevo. Queru, Rufete. Con él viene Mauro Silva. Ha cortado Mauro. Aguanta la pelota Mauro, la saca perfecto para Romero. Romero, Donato. Qué importante es Mauro Silva para este equipo. Cuando los tiempos estaban muy mal en la primera mitad, en el Depor muy acosado, Mauro Silva estaba cortando balones tras balones. Juega Baraja, Aimar. Aimar entrega la banda para Vicente. Con él Scaloni, ha tocado Scaloni. La pelota ha salido, saque de banda para el Valencia. He visto ya Javier Ureta. Ha llamado a Luque. Va a sacar definitivamente el Valencia. Fabio Aurelio. Falta Queru. Muy difícil buscar. Sí. Lo que me está costando de Quero en este partido, a cambio de otros partidos, cuando rompe al aire ya no está buscando el defensor, está prestándose más atención en rematar o aguantar el balón. Ahí va el centro, segundo palo, no Juanmi que no sale. Ayala. Tocó Ayala pero no encontró puerta. La capacidad de elevación de este hombre es de verdad digna de estudio. Saque de puerta para el Deportivo, que se toma mucho tiempo en cada acción. Juega la pelota al de... Uf, madre mía, Marchena. Es que no lo veía. No, es que no lo veía, pero le ha pegado una tarascada a Macay, que iba a jugar el balón de cabeza, y Marchena le ha segado la hierba debajo de los pies. Evidentemente tenía la vista en la pelota. El derribo es espectacular a Macay.
Y ahí está el Depor a punto de hacer un cambio que puede ser sustancial en el partido. A golpear la pelota Donato. En corto para Mauro Silva. Mauro Romero. Ha tocado la pelota Curro Torres, saque de banda. Romero hacia Mavisca. Devuelve a Romero, dice en línea que la pelota ha salido. Saque de banda para el Valencia. Hay todavía renqueante de ese golpe. Puede descansar un rato ahora. Y va a ser el sustituido. Se va Roy Mackay del campo. Entra en su sustitución Albert Luque. Y ahí vemos el gol, hasta ahora único del partido. Fruto de la pillería, la velocidad y la certeza de el que es sin duda un gran delantero, Roy Mackay. Y sale otro no menos bueno. Abre la pelota Marchena para Fabio Aurelio. Atrás Pellegrino. Pellegrino con Vicente. Fabio Aurelio. Nuevamente Vicente. Mete la pierna Scaloni. Llega Duche, el balón le cae a Pablo Aimar. Baraja con Rufete. Rufete intenta irse por la banda. Ahí yo creo que se dejó caer. Sí, pero la posición de Rufete está demasiado metido en el centro del campo. Entonces cuando coge el balón, se quiso desahogarse yendo hacia la banda. Pero si está más hacia la banda, hay más hueco para otros compañeros de tener el balón en condiciones en la frontal del área. Pablo Aimar que pide esa pelota. Viene con el Víctor, va a buscar el centro. En el segundo palo Rufete, intenta una dejada. Baraja se orienta, le pega a su compañero Quero. Se hace con la pelota el Deportivo, pelotazo arriba. El Depor está ya buscando. Atención a Sergio, que también está lesionado, Atención a Sergio, que también está lesionado. Atención a Sergio, que también está pidiendo la asistencia, porque lleva un golpe. Y vaya día también para el Deportivo. Ha salido Valerón, ya veremos cuál es el alcance de su lesión. De camino a un hospital para... Sí, Josep. Están buscando varios empleados un taxi, no aparece el taxi, lleva Valerón esperando un buen rato aquí. Todavía está Valerón en el campo. Sergio que se tiene que retirar para ser atendido fuera, aunque parece que solo va a ser el golpe. El Depor que se vuelve a quedar con 10. Se ha echado la pelota demasiado atrás. Se lleva el balón el Valencia. Juega el balón a Baraja. Aimar con Rufete. Viene también Curro Torres. Está pidiendo el reingreso Sergio. La pelota para Baraja. Baraja que busca el centro. Balón que va a ser para Juanmi. Vuelve Sergio al terreno de juego. Juanmi que recrimina al Aimar. Está muy impaciente, viendo que no llega el gol de su equipo. Al cruce Ayala. La pelota la baja Baraja. Balón largo para Quero, puede llegar Quero. Juanmi. Había ido Quero en velocidad de los dos centrales, pero estuvo atento el guardameta del Deportivo. Pues el público tiene ciertas ansias porque claro, el Valencia pues con una victoria de hoy puede hacer mucha pupa al Deportivo La Coruña en lo que es la clasificación, ¿no? Y abrir una brecha pues notable. Y claro, la afición de Valencia ve el Depor también como un candidato al título. Es muy importante ese partido para Valencia. Bueno, Aimar que se ha ido de Mauro Silva, continúa Aimar. Pelea Aimar, la pelota suelta, va a salir Juanmi. Ahí aguanta la pelota Juanmi lo que puede.
Con Juanmi largo. Pellegrino. La pelota controlada para Fabio Aurelio. Fabio Aurelio con Ayala. Finalmente llegó el taxi para Valerón. La cambió por una ambulancia. Bueno, madre mía. Vaya delegado para irse Valerón del campo. Juega el balón Sergio. Llega Mavisca. Se apoya atrás en Romero. Romero con Mauro Silva. Mauro entrega atrás para César. César abre a Scaloni. Scaloni, Ducher que no llega y el balón de nuevo para el Valencia. Algo ha conseguido el Depor, Michael, esta segunda mitad. El Valencia está más atorado, ¿no? Sí. Es que no es el mismo acoso, está cortando más balones. Baraja, Rufete. Llega Baraja de nuevo, abre para Curro Torres. Se frena ya Curro Torres. Ya tiene delante a Mavisca. Quiere dejar de tacón para Rufete. Saca el centro como puede. Pelea Quero. Ha tocado de cabeza a Scaloni. Saque de banda para el Valencia. Va a dejar a Vicente a Fabio Aurelio. Va a buscar la cabeza de Quero. Toca de cabeza a César. Atención al rebote. La pelota para Aimar. Madre mía lo que ha salvado Donato. Mauro Silva fue el que evitó el remate de Pablito Aimar. Bueno, tiene la pinta de ser uno de esos días para el Valencia, ¿no? 22 disparos a puerta ya del Valencia. Fíjate ahí Vicente y Mauro Silva. Primero evita el remate de Vicente y después consigue todavía salvar el de Pablo Aimar. Sacó Juanmi, círculo central, de cabeza Marchena, pelota que cae en los pies de Scaloni, golpea arriba al largo, no va a llegar Luque, intenta controlar a Ayala, Ducher. Juego peligroso de Pablo Aimar. Deja Ducher a César. César a la banda. Víctor. Se va de Vicente de momento. Encara a Fabio Aurelio. Se le va también por dentro. Ahora por fuera. Buena jugada de Víctor. Buen centro. Palop. Sacó largo Palop. Larguísimo. Buscando a Quero. Con ventaja Donato que tocó de cabeza. Intenta llegar Sergio. Va a llegar antes Curro Torres. El remate de Sergio. Atención a la contra del Deportivo. Luque con la pelota. Abre para Mavisca. Evitaba el fuera de juego. Mavisca de nuevo Luque. Dentro del área no tiene espacio. Continúa Luque. El rechace para Palop. Tocó la pelota el Valencia. Juega Rufete. Rufete que deja atrás hacia Baraja. Le avisó el público porque llegaba Mavisca. Fabio Aurelio. Abre para Vicente. Vicente, Fabio Aurelio, Baraja. Despejado de cabeza César. El balón de nuevo para Marchena. Entrega Pellegrino. Ataca Vicente. Se va por dentro. Y sale al paso Scaloni. Llega al centro Vicente. Quero, Aimar. Metió la pierna Donato. Sigue Baraja. Va hasta la línea de fondo. Va a robar Scaloni. Pero lo que está pasando, Carlos, es cuando centra, Aimar y compañía ya están en el área. En vez de llegar a ellos en carrera, recibe Bologna estáticos dentro del área y no encuentra el hueco. Están demasiado adelante, demasiado temprano. Que reclama al público mano de Sergio. Involuntaria en cualquier caso. Quitaron fuera de juego ahora Albert Luque. La pelota para Sergio. Sergio a Mavisca. Mala entrega. Rufete. Solo Quero. Quero. Se frena Quero y no. Se frena John Quero y se equivocó en la elección. Tenía que haber disparado de primeras. Pues sí, evidentemente, con qué trabajo le cuesta a alguien ponerse delante del portero, ¿no? Para luego esperar al defensor para driblarlo. La pelota para el Deportivo. Deja salir a Donato. Donato largo. Atención ahí Albert Luque. Va a llegar Palop con ventaja. Juega Palop en corto para Ayala. Entrega el balón a Baraja. Baraja ha cortado la pelota a Ducher. Sergio con Amavisca. El Depor poco a poco se va quitando de encima paso a paso
al Valencia. Marchena, abre Vicente, juega Vicente la banda para Fabio Aurelio, la pelota para Aimar, devuelve a Fabio Aurelio, con él viene Dutcher, el balón suelto, Baraja frontal del área, Donato, madre mía, juega Quero, tenta un cambio de ritmo Quero, llega en la ayuda Mavisca. Pero otra vez, Carlos, Baraja está arriba demasiado temprano, es que no hay ese hueco. Le puede venir bien al Valencia que Depor sale un poco, pero no creo que eso va a producirse. Fabio Aurelio, Vicente que quiebra, va para el pico del área, juega la pelota para Aimar, con él viene Mauro Silva. Aimar que intenta meter el pase a Quero, ha cortado Donato, atención a la salida del Depor, cada vez va a llevar más peligro en estas salidas, juega el balón Sergio, demasiado largo para Luque, ha cortado Ayala. Marchena con Baraja para Fabio Aurelio, se despeja el camino Vicente, que recibe por dentro, se frena ahí con Scaloni y falta de Scaloni. Pues con las ocasiones, por ejemplo, el penalti, el último de Quero, y luego las otras cositas, es que el Valencia ya puede haber dado la vuelta al marcador. Lo de Quero no entiendo por qué quiso driblar al defensor. Con lo que cuesta un delantero ponerse mano a mano con el portero. Ahí va el centro, punto de penalti, Quero, Juanmi. Te lleva dirección, no demasiada fuerza, atrapó la pelota Juanmi, ha sacado para Romero. Atención a Luque, va a ir al cruce Marchena, se hizo con la pelota Marchena, juega para Palop. Y el Depor que va a hacer un cambio más. Ha cortado Quero, entró la pelota Dutcher, entrega el balón para Víctor que consigue entregar a Mauro Silva, Sergio atrás Donato de primera para Romero a Mavisca, Sergio, ahora el Depor está haciendo circular el balón, no han visto a Luque, bueno, le ha visto pero muy tarde Sergio, estuvo mucho tiempo solo. A la contra el Valencia, juega Vicente va a abrir la pelota para Fabio Aurelio, el centro golpea en Scaloni y saque de banda para el Valencia. Pero Valencia necesita que el Depor ataque un poco, Carlos. Vemos de nuevo la ocasión de Jonquero. El disparo potente se va desviado de Baraja. Saque de puerta. ...26 de la segunda mitad, sigue valiendo el gol de Macay. Va a golpear la pelota Juanmi. De Juanmi, círculo central, al salto de cabeza Ayala, buscó a Quero, ha ganado el salto Donato, toca Sergio, ventaja para Pellegrino en la pelea con Luque, con lo justo Curro Torres para Rufete, Marchena, toca Baraja atrás, Marchena, Fabio Aurelio, en corto para Vicente, con él Scaloni. Sigue Vicente, Baraja, Marchena. En la banda Fabio Aurelio, el centro raso, despeja la pelota César. El Depor defiende a excepción de Luque. Pellegrino para Ayala. Ahí va el centro Ayala buscando la entrada de Quero. Atrapó Juanmi. Yo creo que Quero ahí sin querer ha pisado al jugador del Depor. A César. Que te pise Quero no es tontería, ¿eh? Enfada el público con Vicente por haberle devuelto la pelota. El público está verdaderamente impaciente hoy en Mestalla. Pero yo creo que el Valencia ha hecho lo que debía hacer. No, sí, claramente. Toca la pelota Sergio, Dutcher, Sergio. Arriba Luque, que se ha ido perfectamente. Atención al disparo de Luque.
le va a sobrar porque se ha ido por encima del larguero de Palop. Bueno, me ha gustado el intento porque muestra que Luque está trabajando sin balón, pensando que si tiene la oportunidad lo que va a hacer. Cambio en la fila valencianista, Juan Carlos. El primer cambio en el Valencia entra mixta, aplausos para Queru y pitos por el cambio a Queru. El balón para el Valencia. Balón largo, Fuera de atención a juego, vista, fuera de juego. fuera de juego. Ahí lo vemos claramente, Sí, sí. posición Claro, incorrecta. claro. Y el Valencia que se le va acabando el tiempo. A ver, más cambios enseguida los dos equipos. Ha sacado balón largo Donato con toda la ventaja Palop. Y Pellegrino haciendo fuera de juego un saque de puerta. El balón para Pablo Aimar. Atención a Sergio, puede llegar Luque, ha llegado Ayala. Juega la pelota Curro Torres. Va a cortar a Mavisca. Pelea Mavisca, saque de banda para el Valencia. Con Curro Torres hacia Rufete. Buena maniobra de Rufete. Pico del área. Se va hasta la línea de fondo. Atención al centro. Ha despejado Sergio. Llega Baraja. Intenta la vaselina arriba. Al Valencia se la tranca las ideas a la hora del remate. 30 minutos de la segunda mitad. Dentro de Valencia las prisas. Y atención al cambio. Sí, porque se va a ir Pablo Aimar en el Valencia. Va a entrar Juan Sánchez, es el segundo cambio en el Valencia. También va a entrar en el Deportivo, tercer cambio en el Deportivo Capdevila. Se va José Emilio Mavisca. Pues ha ido un señor abre latas del campo para Valencia, Pablo Aimar, y es justo lo que tiene enfrente el Valencia, una lata bien cerrada. No sé por dónde lo va a intentar ahora el Valencia, porque también ha perdido no la ha perdido, pero tiene menos opciones de juego aéreo. Pero va a jugar un 4-4-2 ya, intentar, bueno, prescindir de un media punta. Se lleva la pelota Ayala. El cambio de juego maravilloso. Ha controlado la pelota Fabio Aurelio. Fabio Aurelio encarando a Scaloni, a Duce. Toca el balón atrás. Baraja con el exterior. Donato que despeja. El balón para Pellegrino. Pellegrino con Vicente. Vicente entrega a Fabio Aurelio. Atrás para Marchena. Bueno, el juego aéreo, Carlos, es cierto que quiero es mucho más alto, pero el mixta no está nada mal con la cabeza. El envío en vaselina, atención a Juanmi, sale el guardameta sin más problemas en el punto de penalti. Pues pierde altitud o altura, pero no sé si pierde demasiado en lo que es el remate de cabeza. Ahí peleaba Víctor, el balón sale suelto para Pellegrino, Pellegrino a Vicente, Vicente que todavía tiene energías para correr la banda, busca el centro, segundo palo, Juanmi. O la pelota Juanmi con Vista cerca, no le deja sacar Vista. Claro. Si no le Si quiere dejarse- no deja sacar Mica, ¿cómo puede reclamar el tiempo? Tiene 6 segundos para sacar, pero no se puede poner delante, porque no le deja sacar. Y cambia las filas del Valencia ahora, Juan Carlos. Sí, último cambio en el partido, se va a ir Pellegrino, entra uno de los canteranos que ya debutó frente al Villarreal, Enguis. Saca el balón Donato, se ha incorporado Marchena ahora en la posición de Pellegrino. Toca de cabeza Baraja, la pelota suelta. Ahí han jugado Vicente y Scaloni, más Scaloni que Vicente, se lleva el balón Vicente. Y ha tocado atrás para Enguis, el centro de Enguis, fácil para Juanmi. Sacó largo Juanmi. Luque que intentó controlar con la escuela, se lleva la pelota Baraja. Juega Baraja con Fabio Aurelio. Empieza a notar el cansancio el Valencia por el terrible desgaste sin premio. Falta ahora favorable al Deportivo. Falta de Juan Sánchez. Y se han agotado las ideas un poco a Valencia. Y se ve en cada momento el Depor pues más cómodo sobre el terreno de juego.
Saca Scaloni. Busca largo a Luque. Atención a Luque, que le puede ganar la partida ya a Marchena. Ya lo ha hecho. Ha recuperado Marchena la posición y la pelota. Entregó hacia Fabio Aurelio. Baraja. Baraja busca el desmarque de Rufete. Romero, que consigue tocar para Capdevila. Capdevila, buen balón para Sergio. Luque tiene que volver a estar en posición correcta. Intentó el pase con el exterior. Ayala. Juega Ayala atrás para Palop. Ayala. Tiene demasiadas opciones. Sigue al paso avanzando. Es que no hay ningún movimiento arriba. Está la gente ya muy arriba esperando, hasta 4 hombres en línea de ataque. Scaloni y falta. Apagón 10 días en Valencia. Pues han probado tantas, ¿verdad? Y no ha cobrado sus frutos. Va a golpear la pelota César. Balón largo, demasiado de César. Ventaja para Ayala en el despeje. Metió la pierna a Capdevila. Toca Sergio Romero. Falta de Luque. Saca Curro Torres en corto para Ayala. Ayala con Marchena. Marchena va a abrir a Rufete. Ha cortado de cabeza a Romero. Capdevila. Se deja caer ante Curro Torres. Saque de banda. Cuando ves el juego del Valencia tan estático arriba, ¿no? Con Vicente ya muy arriba, con Rufete, con Juan Sánchez y Mista. Cuando lo ves así, Carlos, aquí te viene a la mente pues lo que hace falta ahora es una especie de Pablo Aimar para ir abriendo la lata en el medio punta. Atención a Rufete, que se va por la banda. El centro es corto, tocado Donato. La pelota para Mauro. Mauro, que se frena en el área. Saca el balón largo. Con ventaja Marchena. Toca para Ayala. Al Depor le falta salida. Y al Valencia ideas. El balón de Baraja a la banda para Fabio Aurelio. Abre la pelota hacia Vicente. Con él Scaloni. La pared y el emparedado. La pared de la que se ha encontrado Vicente. Atención a la falta, que tiene peligro sobre la puerta de Juanmi. El Valencia que busca el empate. 36 de la segunda mitad. El balón al raso, Vicente. Juanmi. Madre mía, la de Juanmi. Pero por el monumento. Lleva camino del milagro. Ha pitado falta, creo. El juego. Fuera de juego porque luego además sale. Sí, sí. Bueno. Excelente día de Juanmi. Va a sacar el guardameta del Depor. Pelota al círculo central, ha tocado de cabeza Baraja, el balón que vuelve a Vicente, intenta llegar Mista, Juanmi. Saca de nuevo guardameta deportivista. Luque, que las ve pasar todas por arriba. El balón para Enquist. Lleva la pelota Fabio Aurelio, falta de Scaloni y va a haber cartulina amarilla por esa entrada Vicente. La entrada repetida, merecedora de cartulina. Merecedora, sí, merecedora sin duda. 11 paradas de Juanmi. Ahí va la falta. Punto de penalti. No llegó Ayala, no llegó Juanmi, tocó Ayala por encima del larguero. Uno de esos días para el equipo de Rafa Benítez.
Está pidiendo celeridad ahora el colegiado a Juanmi a la hora de sacar. Vemos el remate de Ayala. Sacó ya en corto para Romero. Capdevila. La pelota no ha salido. Muy fino el juez de línea este. Sacará de banda el Valencia. Sacó ya Curro Torres. Ayala que devuelve. Curro Torres de nuevo para Roberto Fabián Ayala. Marchena. Marchena para la carrera de Fabio Aurelio. Le sale el paso Scaloni. Vicente que ha ganado la espalda con el Dutcher. El centro al segundo palo. Atrapó Juanmi. Sacó largo buscando ahí a Luque. Marchena que despeja de cabeza. Saque de banda para el Deportivo. Pues se toca el Deportivo ir a la cancha contraria. Casi una novedad. Sacó Scaloni. Poco le dura ahí el balón al Deportivo. Se ha quejado de un golpe de Enguis. Víctor, se lleva la pelota el Valencia. La contra, Rufete. Rufete que se va a ir dentro del área. Espera la pelota ya mixta. Sigue Rufete. Se frena Rufete, el centro de Rufete, va a despejar de cabeza Scaloni. Víctor sigue tendido en el terreno de juego, fuera de juego de Rufete, deja seguir. Saque de puerta y Víctor todavía tendido en el terreno de juego. Y Palop no sé qué quiere hacer. Bueno, esto no. No, eso sobra. Esto debería ser cartulina Eso para Palop. sobra. Esto debería ser cartulina para Palop. Y la verá, si lo ha visto el árbitro, la verá. Y la va a ver, sí. Llegar a la tangana habitual. Pero eso es sobrado de Palop. Vamos. Supongo que le será la cartulina amarilla a Palop. Y todo lo que ha conseguido Palop, debería razonarlo, es perder el doble de tiempo que en cualquier otra circunstancia. Porque fíjense lo que está perdiendo ahora. Vivo por todos los lados. Tengo la impresión de que está llamando a Víctor también, Carlos. Y Víctor no es culpable de nada de esto. No me puedo. Porque en Gitz, No me lo puedo creer. En Gitz, No me lo puedo creer que le acaba de sacar cartulina amarilla a Víctor. claro, No tiene me nada que puedo ver. creer. Es muy malo. O sea, ya vamos a decirlo tranquilamente, muy malo. O sea, ¿qué quiere que haga Víctor? ¿Qué quiere que haga Víctor? A ver, ¿cuál es la parte que no le ha gustado para que le saque cartulina amarilla a Víctor? Qué disparate, por Dios. Cartulina amarilla para Víctor y para Palop. Fíjense cómo termina la juerga. Pero Palop no debe de hacer nada así. Es que hay un árbitro ahí para decidir si está perdiendo el tiempo o no, si tiene que parar el juego o no. Es que el portero se hace de árbitro, de médico, de todo. Y además tiene el buen gusto a tocar al futbolista que ya, para rematar la faena luego, el árbitro, como bien dices, Carlos, la tarjeta amarilla. Víctor, ¿esto qué es? Tocó de cabeza Romero. Ahí al salto Víctor. La pelota para Vicente con el Dutcher. Juega el balón para Fabio Aurelio. Deja seguir el colegiado. Sergio. Toca en corto para Luque, el Deportivo. Luque que esconde la pelota. Saque de banda para el Deportivo, dice en línea. Sacó ya Romero. Peleaba Curro Torres. Baja la pelota Juanito Sánchez. El balón para Rufete. Se va de la entrada de Capdevila. Consigue enviar el balón a la banda para Juan Sánchez. Va a llegar Dorato antes. Quiere evitar el córner. Lo consigue. Con bandera incluida. Coya Juan Sánchez para Curro Torres. Enguis. El balón para Rufete. Metió la pierna Dutcher. Ha robado limpio. Saca el balón Sergio. Luque. Mete la pierna Ayala. El balón no llega a Capdevila. Vamos a ver el árbitro. Dice que es balón para el Valencia. Va a sacar Ayala. Ayala con Enguis. Busca arriba Juan Sánchez. Juan Sánchez con Curro Torres.
Torres entrega atrás para Marchena, 43 de la segunda mitad, tendrá que descontar mucho el colegiado. Ahí va Vicente con el Scaloni, el centro bueno, saca Donato la pelota. Curro Torres, mala entrega, el rechace es bueno para Rufete, pegó la pelota en Donato, deja salir el balón Curro Torres, saque de banda. Curro Torres en corto para Rufete. Rufete que entrega atrás hacia Engwis. Engwis pues busca a Fabio Aurelio. Fabio Aurelio busca abajo, deja pasar Vicente, atención al área, la balota para Juan Sánchez. Juanmi metió la pierna ahí. Y lo pechonista después tampoco se puede hacer, ¿eh? En el pecho de Juanmi, yo creo que al principio cuando va por la pelota el balón todavía está dividido. Después me refiero. Y después quizá aprieta demasiado. Eso es lo que yo digo. El partido se vuelve más caliente de lo que debería. Yo no sé si quiere hacer algo más. Yo creo que quiere sacar el pie. Y ahí se le queda enredado entre la manopla de Juanmi. Pero una vez más Juanmi Y otra vez. Esto es Juanmi, destacando de forma brillante y valiente en este caso. Va a sacar Donato. Estamos ya en el 45 cumplido. Vamos a ver qué es el 5 de descuento. 5 minutos. Tocó de cabeza Capdevila. Quiere llegar Palop. Despeja la pelota largo Palop por la banda. La dejó botar Romero. Esperando que salga. Salió finalmente. Saque de banda para el Depor. Saca Romero, toca de cabeza Capdevila. Llega Sergio, chocado ahí. Le ha metido la bota en la cara de manera yo creo que involuntaria a Ayala, Sí, porque iba a despejar, pero juego peligroso evidentemente. Claro. Vea con los tacos Ayala en la cabeza. Cartulina amarilla para Sergio. Uf, le ha dado con los tacos y no eran de goma, ¿eh? Y no eran de goma. Enorme brecha la cabeza de Ayala. El Valencia con 10. Vaya como termina el partido. El balón para Fabio Aurelio. Vicente, Fabio Aurelio. Juega la pelota con Engwis. Engwis a la frontal para Juan Sánchez. Va a abrir la pelota de nuevo a la banda para Vicente. Se prepara Vicente para el centro. Le ha pegado a Scaloni. Saque de banda para el Valencia. Fabio Aurelio que llega. Consigue enviar para Vicente. Vicente saca para Engwis. Marchena, frontal del área. Mete la pierna Mauro Silva. Atención a la salida que Luque está prácticamente solo. Amaga con un lanzamiento arriba. Se frena Luque. Va a cambiar el juego para la llegada de Capdevila. Capdevila que controla. Llega también Duche. Duche frontal del área. Allá la sigue fuera del terreno de juego Capdevila. Capdevila que tira un caño que nos sale ante Curro Torres. Y ha pitado fuera de juego de Luque. El balón para el Valencia. Balón largo de Baraja. Tocó haciendo falta mixta. No hay tiempo para coser a Ayala, así que le van a poner una venda ahí espectacular para que pueda salir volver al partido. Ayala que es aplaudido por su público. Y el partido que sigue estando muy caliente. Va a sacar Romero. Juega Romero arriba para Luque. Se le escapó la pelota a la hora de controlarla. Saque de banda. Juega Ayala. Ayala con Engwis. Viene a pedir la pelota a Vicente. De nuevo Engwis. Atrás Curro Torres. Se va de Capdevila. Va a mandar largo arriba para Mista. Despeja César. La pelota al pico del área. Va a llegar Romero con ventaja. Romero que la rompe arriba. El Depor que quiere defender. Lo que parece un milagro haber mantenido hasta ahora. La falta ahora es de Baraja.
La sensación que me da, Carlos, es que el Valencia puede estar unos 90 minutos más y no marca, porque es uno de estos días. Es que no ha jugado nada mal a Valencia, pero según le ha entrado las prisas, pues se han precipitado en pases, en movimientos también, porque han entrado al ataque demasiado temprano, a destiempo, solo por las prisas. Bueno, pues hay esperanzas todavía. Ayala ya hace esto ya de delantero centro, va a la brava. Y lo curioso es que con la pelota en los pies del Depor prácticamente tampoco ha mantenido nada el balón en su poder. Es mucho premio esto para el Depor. Cortó Mauro. Ahí devuelve la pelota Romero. Mauro intenta jugar a la banda para Víctor. Ventaja para Fabio Aurelio. Tiene el apoyo de Marchena. Sale Marchena, pelotazo arriba, buscando la heroica. Toca de cabeza Ayala, fuera de juego de Mista. Fuera de juego de Mista. Renato se ha llevado un codazo ahí de Mista. Vemos el fuera de juego claro. Eso hablamos ya de las prisas. Que Mista, me parece que estaba en fuera de juego como 4 veces desde entrado, ¿no? Por las prisas, por las ansias. Pero lo único que hace es regalar el balón al equipo contrario. Sacó ya Romero. Toca de cabeza Luque, no hay nadie delante. La pelota para Palop. Va a mandar largo Palop, larguísimo arriba, buscando a Ayala, que se ha quedado ya a tocar esos balones aéreos. Juega el balón largo Fabio Aurelio, frontal del área, buscando a Mista, de cabeza César. Balón que va a caer en los pies de Baraja. Yo creo que saque de esquina. Pues ha necesitado a alguien para tocar el balón arriba y Quero está sentado en el banquillo. Necesita alguien abrir las latas. Bueno, ahí va también Palop. está Aymar. Ahí va Palop al remate. Se queda Fabio Aurelio como único hombre. Los 11 del Depor a defender. El balón al primer palo. Ha tocado Mauro Silva. Todavía se queda Palop para el segundo centro. Vicente. Ahora ya no sé qué hace Palop ahí. Pues sobre todo si Fabio Aurelio está allá, porque seguramente Fabio Aurelio es mejor en juego aéreo que Palop, ¿no? Normalmente cuando sube el portero es porque han subido casi todo, o todos. Fuera de juego de nuevo. El Curro Torres también, que es el que más protestaba ahora. Valencia está desesperado. Ya son 51, o sea, ya más de lo que se ha descontado. Termina el partido y lo que parece mentira. El Depor se va a llevar los 3 puntos. 0-1, vale el gol de Roy Mackay. El Valencia, que lo han tentado por activa, por pasiva, de todos los colores, ha fallado hasta un penalti, pero no se debe creer Juan Carlos Nieto que pierde los 3 puntos. Pues sí, vamos a esperar la llegada de los jugadores en este último partido del año, con los 3 puntos que ha perdido. Vamos a ver si podemos hablar un instante con Rubén. Rubén, bueno, hay días que parece que nada sale, ¿no? Y no ha entrado. Sí, llevamos una racha de partidos que jugamos muy bien y hacemos todo para ganar, no conseguimos la victoria. Hoy ha sido un día increíble. El Deportivo no ha hecho nada para llevarse los 3 puntos y normal que estemos así, ¿no? La calentura que tenemos es lógica porque hemos dado todo. Bueno, las palabras de Rubén Baraja, ¿no? De Rubén Baraja, sí. Y vamos a esperar a un jugador también del Deportivo de La Coruña en un instante. Bueno, la verdad es que lo ha explicado fenomenalmente Rubén Baraja, ¿no? Porque que el Depor se vaya a llevar los 3 puntos hoy aquí parece verdaderamente es mucho premio, es mucho increíble, premio, ¿no? Sí, sí. Scaloni. Han defendido bien y Juanmi ha sido inmenso, ¿no? Juan Carlos. Con Scaloni. Bueno, 3 puntos después de luchar mucho, pero con un poquito de suerte porque el Valencia ha presionado todo el partido. Sí, estos partidos son así, hay que ganarlos, ¿sabes? Los partidos nosotros jugamos mejor y no ganamos. Esta vez nos tocó ganar con mucha suerte y la verdad que estamos muy contentos. Demasiada tensión, ¿no? En el campo. Increíble, estos partidos son hermosos para jugar. Bueno, para vosotros era un partido muy importante, además moralmente os acercáis de nuevo ahí a los puestos de arriba, ¿no? Hoy era fundamental, si perdíamos prácticamente le decíamos adiós a todos, así que ahora el Deportivo está vivo y hay que contarlo. Gracias, chao. Vamos al palco, Josep. Zona de palco, Jaime Ortiz, que está saludando a gente que le va diciendo cosas. Presidente del Valencia, ¿con qué sensación se queda? ¿De que es imposible perder un partido así? Imposible no, porque se ha perdido. Lo que pasa es que el fútbol es así de cruel a veces y os ha demostrado.
Pachido Pico, decía Baraja, el Deportivo no ha merecido llevarse los 3 puntos. ¿Usted qué opina como consejero del Deportivo? Por el transcurso de lo que se ha visto en el partido, creo que el Valencia ha hecho más méritos más que suficientes para marcar algún gol, ¿no? Nosotros hemos logrado el mayor rendimiento, no digo con el mínimo esfuerzo, pero de alguna manera situaciones que en el fútbol se da, pero desde luego el Valencia creo que ha merecido un poquito más. Pero bueno, de alguna manera esa ocasión que hemos tenido la hemos aprovechado y mira, son 3 puntos que nos vienen extraordinariamente bien, que se le dedican con todo cariño a Molina y por supuesto a toda la gente afectada por la marea que nos está afectando. Y vaya porteros tiene el Deportivo de La Coruña, igual que el Valencia, porque vaya actuación de Juanmi, que ha parado 12 balones, 12 paradas. Sí, la verdad que Juanmi ha estado muy brillante hoy, está haciendo una temporada extraordinaria, pero hoy ha sido el sumo de la eficiencia, sobre todo con el penalti, ¿no? Un poco de tensión, Jaime Ortiz, al final del partido. Al final del partido un poquito de tensión, los nervios lógicos, ¿no? De importancia, eso más o menos a la tensión mismo de a veces la impotencia de que las jugadas o el trabajo no se traducía en goles y eso son cosas puntuales que entre ellos al segundo ya les pasa. Felices fiestas a los dos. A vosotros. Gracias. Pues ponemos el punto final a este año 2002 en cuanto a lo futbolístico se refiere. Naturalmente tendremos esta noche el tercer tiempo, donde estaremos muy atentos a esa noticia, a la posible lesión pero vamos a ver el alcance de esa lesión de Juan Carlos Valerón y naturalmente mañana, el día después, repasaremos lo que ha sido esta última jornada del año 2002, especialmente espectacular en cuanto al resultado en este partido 0-1, porque parece de verdad todavía increíble que el Depor se haya llevado los 3 puntos y el Valencia no haya conseguido marcar un solo gol. A veces ocurren estos milagros. También en Navidad. Saludos, buenas noches desde Valencia. Adiós.